Dar inicio, ya que está Rolando Cordera aquí, de una vez, doy inicio a nombre del doctor Cordera, agradeciéndole mucho a Samuel Ponce de León, que es el director del Programa Universitario de Estudios de la Salud, que haya aceptado estar aquí en el Seminario Universitario de la Cuestión Social para poder hacer escucharlo en términos de reflexiones de la pandemia o de la situación que estamos viviendo. Samuel, muchas gracias y una disculpa por los inconvenientes. Normalmente trabajamos de 6 a 8 y nuestro ponente, en este caso tú, pues 40, 45 es que nos haga una exposición y después habría preguntas, comentarios de todos nosotros. Te agradezco mucho, Samuel, te escuchamos y en su momento yo daría la palabra una vez que termines tu exposición. No sé si vas a subir un documento o vamos a escucharte nada más. Voy a presentarles, voy a hacer una presentación de PowerPoint. Muy bien, entonces les pediría que todo el mundo apague su micrófono para escuchar al doctor Samuel Ponce de León. Muchas gracias, Samuel. Samuel, yo estoy incorporado, te agradezco mucho tu disposición generosa para estar con nosotros. No, mucho gusto en estar con todos ustedes. El tema, ahora a ver cómo organizamos esto. Un segundo, ahora sí vamos a tener que esperar tantito. Ahí ven la pantalla. No, yo te estoy viendo a ti, Samuel. Tienes que poner en share. ¿Cómo estás, Samuel? Finalmente puedo acceder. Soy Héctor. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Estoy aquí yo tratando de resolver por qué no se ve. Ay, caray. ¿Ahí la ven? A ti sí te estaba viendo, pero ya se me fue. Ya, ahora sí se ve. Ya se ve tu pantalla. Ya se ve, ok. Ya. Voy a silenciar mi micrófono, pero COVID-19, epidemia, etcétera, ¿no? Déjame ver, es que no estoy correcto. Tengo que ir La primera placa es epidemia en evolución difícil de contener, la sociedad, etcétera. Sí, es la primera lámina. Ese sí. Esa es la última. Ya está la primera. Ahora sí ya. Ok. Bueno, pues muy bien, mucho gusto, gracias por la invitación. Entiendo que hoy hablar del reto epidemiológico es en esencia hablar del virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19. Ciertamente un reto epidemiológico. Y déjenme tratar de anotar que vamos a hablar de la epidemia, vamos a hablar del virus, vamos a hablar de cómo se transmite el virus, vamos a hablar de dónde estamos. Y quiero empezar trayendo este grabado que todos ustedes conocen, la ola de Kanagawa,
un grabado que desde mi punto de vista da una perspectiva de la fuerza de la naturaleza. No necesariamente en medio de la tormenta, pero la ola es inmensa y se ven las barquitas frágiles que tratan de avanzar poco a poco. Y es la manera en que gráficamente trato de entender una pandemia como la que tenemos. Un tsunami que ciertamente no es posible de detener. Hay que asumir que llegue el tsunami y hay que tratar de básicamente gestionar que los efectos sean los menores posibles, pero tenemos que entender que no hay forma de escapar de los efectos ni de los impactos que tiene una epidemia con estas características. Una epidemia se configura a partir de un agente infeccioso que tiene una capacidad de contagio importante, que tiene la oportunidad de entrar en contacto con los seres humanos y de causar un cuadro clínico que puede tener una mayor o menor gravedad. Y este agente infeccioso se expone a una población susceptible. Esto quiere decir que los individuos y las poblaciones no tienen ninguna historia de contacto con un virus similar a este y por tanto no tienen ninguna inmunidad específica. Son completamente vírgenes a esta exposición. Y esto se tiene que dar en un ambiente predisponente que lo determinan por un lado la densidad de los habitantes en muchas zonas urbanas y su movilidad. Seguramente ustedes recuerdan estos mapas globales con los continentes que señalan la frecuencia de los vuelos internacionales que van de China a Japón, a Europa, a Estados Unidos, y la epidemia se movió siguiendo estas rutas precisamente. Estas son las rutas en donde se transporta el virus. Déjenme hacer una rápida síntesis de lo que ha ocurrido. En noviembre de 2019, estábamos de vacaciones ya, empezaron a ocurrir algunos casos que ya llamaron la atención en los hospitales de la ciudad de Wuhan, pero es hasta el 18 de diciembre cuando se reporta el primer caso oficial de una neumonía por virus que causaba una grave evolución en los enfermos. Para el 31 de diciembre ya se un informe oficial del brote, una epidemia por neumonías virales de causa desconocida, y rápidamente se identifica el virus. En muy pocos días se identifica un nuevo coronavirus que para el 13 de enero ocasiona el primer caso fuera de China. El 22 de enero, con los casos contando, la Organización Mundial de la Salud reflexiona sobre si será pertinente hacer un llamado de emergencia. Para entonces había 82 casos, sin muertes todavía, pero ya para entonces era tarde para tratar de hacer un llamado y contener la epidemia. Podremos volver a esto más tarde. El 31 de enero, la OMS hace una declaración de emergencia ante una infección emergente. Un nuevo virus está presente en el escenario de la transmisión entre humanos. La pandemia se declara el 11 de marzo y hoy llevamos ya 19, 20 semanas, llevamos más de 5,5 millones de casos y casi 500,000 de muertes a nivel global. Y pronto celebraremos los primeros 100 días de la epidemia en México. El 28 de febrero fue que se detectó el primer caso. ¿De qué tamaño es el problema? Bueno, tenemos que asumir algunas tasas de infección, pero el mundo tiene 7,700 millones de habitantes y posiblemente se infecten alrededor de 3,000 millones. En una primera vuelta alrededor del globo, no sé si una o dos, va a depender de qué tan efectivos seamos en algunas estrategias de salud pública para tratar de limitar los contactos, pero es muy probable que se infecten 3,000 millones y una mortalidad del 1% resulta en 30 millones de muertes. Esto ocurre
en medio de una economía global que estaba en recesión y que cae en picada como consecuencia de los elementos sumados, y nos plantea un futuro que ciertamente va a ser diferente a lo que podríamos haber supuesto apenas en nuestras celebraciones de fin de año. No sabemos cómo, pero sí podemos apuntar desde ahorita en que sí vamos a ser más pobres, sí vamos a tener muchos muertos, sí vamos a tener muchos problemas con los sistemas de salud globales, y sí vamos a tener que aprender a vivir con una interacción social diferente, a la distancia. Los problemas que plantea este nuevo virus pues son muy diversos. Ya planteábamos que no hay ninguna inmunidad preexistente y que la contagiosidad del virus es importante. Han habido hablar de la R0, que es el número de gentes que se pueden infectar a partir de un caso. Una persona hoy se infecta y en el curso de su evolución lo más probable es que contagie a entre 2 a 3 personas, quizás 4, un promedio son entre 2.5 y 3. Esto es al principio de una epidemia, así se calculó, sin ninguna medida de contención ni de mitigación. Esto conforme van evolucionando las epidemias y las sociedades se van preparando, esta transmisibilidad va disminuyendo. Pero es suficiente con que sea mayor a 1 para que la epidemia continúe incrementándose. Hay un elemento que es muy importante en relación a esta infección y se trata de que ocasiona infecciones que pueden no ser evidentes clínicamente. 1 de cada 4, 1 de cada 5 casos infectados no va a desarrollar prácticamente ninguna molestia, ninguna sintomatología. Puede estar sin molestias y infectado puede estar reproduciendo virus en su aparato respiratorio y en consecuencia expulsándolos al momento de hablar. Ahorita que estoy hablando, estoy expulsando gotas. Mientras más fuerte hablo, más gotas expulso. Si grito o canto, son todavía más. Y si estornudo o toso, también son muchas. Así es como se transmite el virus. Y así es como lo transmiten los asintomáticos, que no necesariamente tienen tos o estornudos, pero hablan, cantan, saludan, se tocan las mucosas, saludan a la gente, se pican la nariz, y todo eso establece cadenas de transmisión. El otro tema que tenemos que enfatizar como problema es que no hay ninguna respuesta inmunológica claramente conocida. Esto quiere decir que suponemos que los infectados van a desarrollar anticuerpos y van a volverse inmunes. Suponemos. Hay buenas razones para pensarlo. Lo que ocurrió con las epidemias previas de los otros coronavirus, vale la pena destacar que conocemos a los coronavirus desde el siglo pasado. Se describieron básicamente 4 especies de coronavirus a los que no se les dio mucha atención, más allá de que en el microscopio electrónico se veían muy interesantes, como si fuera la corona del Sol radiante en un eclipse. Así es como se ven en un corte los coronavirus, y por eso les pusieron coronavirus. Pero eran infecciones tan banales que no llamaron mucho la atención. Fue hasta 2002 cuando apareció el SARS, ustedes lo recuerdan, una epidemia que se inició en Guangdong, en China, una provincia más al sur de la de Hubei, donde está ocurriendo el brote, y en donde se esparció primero a Hong Kong y de ahí al resto del mundo. Muy comentaba el brote epidémico porque China trató de ocultarlo hasta el último momento. Pasaron semanas, meses en donde había rumores, había mensajes por las redes, había una serie, y la OMS presionaba para entrar y China lo evitaba. El punto es que uno de las vías de salida fue un viaje a una boda que realizó un médico que había estado tratando pacientes en Guangdong. Se hospeda en el Hotel Metropol. Está una noche nada más en el Hotel Metropol.
A partir de ahí, aproximadamente casi una docena de personas, la mayoría que compartían el piso, pero no todos, seguramente compartieron el elevador, se fueron a otras partes del mundo, a Canadá, Europa, Italia, Francia, Reino Unido, algunos Estados Unidos, Australia, y ahí empezaron epidemias. Vietnam, desde luego, tuvo una epidemia grave como antecedente, y ocurrieron casi 8,000 casos en el mundo. Las alarmas se encendieron todas y se asociaba a una mortalidad del 10%. Fallecieron 800 de los 8,000 casos. Sin embargo, con las medidas de contención y gracias a que el virus no era tan contagioso, tan transmisible, las medidas de contención fueron efectivas y desapareció. No hay más casos de SARS. Todas las vacunas que se empezaron a probar, los medicamentos, todo se quedó, desde luego, en la congeladora. Llegamos a 2013 cuando ocurrió una nueva epidemia, pandemia también, por el sexto coronavirus, que es el virus del Medio Oriente, que causa una neumonía grave también. Esta relacionada a dromedarios. La primera fue relacionada a civetas, y que con una mortalidad del 30%, 3 de cada 10 fallecieron. Tuvo menos de 4,000 casos y también poco contagioso, se contuvo. Hasta llegar ahora a conocer este nuevo coronavirus, en donde pues no sabemos muchas cosas, no sabemos bien su inmunidad, y aunque suponemos, en base a estos 2 episodios previos, que puede haber inmunidad porque se ha demostrado que sí, efectivamente, se desarrollan anticuerpos y que pueden ser protectores, el hecho es que no lo sabemos bien a bien con este virus que tenemos apenas 6 meses de conocer. En consecuencia, no hay tratamientos efectivos, ninguno, y tampoco hay una vacuna cercana. ¿Cómo se transmite? Ya platicábamos que se transmite a través de las infecciones respiratorias, las gotas, que pueden ser gotas de mayor o menor tamaño, lo vamos a ver un poco más adelante. Las gotas de mayor tamaño, que son visibles casi, no viajan más allá de 2 metros, 1.8 metros se tiene medido, y por eso se establece una distancia sana hasta de 1.8 metros. Así es como se contagia la mayor parte de la gente por contacto con estas gotas, porque estas gotas caen en un celular que alguien presta, caen en una mesa de trabajo, caen, alguien tose en su mano y toma un barandal, y así es como se establece la cadena, aunque también puede haber el mecanismo de que en situaciones particulares, cuando uno estornuda, cuando uno tose, cuando hay mucha gente que está hablando en una sala, se crean también gotas más pequeñas que se pueden acumular en el ambiente y que son microgotas, son de menos de 0.5 micras y que forman propiamente aerosoles. Pero hay situaciones en donde se crean estos aerosoles, particularmente en el ámbito del tratamiento médico, pero basta saber con que puede haber aerosoles y que los puede haber en un vagón del metro, en un transporte urbano, en la sala de cine. Destacábamos que hay infectados asintomáticos y que representan un riesgo para la transmisión importante. Las manifestaciones clínicas en un principio son prácticamente indistinguibles de lo que es una gripa común, un catarro simple, y después estas manifestaciones en una pequeña proporción de los casos, menos del 20%, 1 de cada 5 de todos los que se infectan, desarrollan un cuadro clínico que puede ser más sintomático, más grave, más complicado y que puede incluso causar la muerte. Los factores de riesgo para gravedad nos los recuerdan diariamente en la televisión: hipertensión, obesidad, diabetes, edad avanzada. De 60 años en adelante va creciendo década con década. Obesidad, enfermedad broncopulmonar, cardiopulmonar, tabaquismo. Todos esos son factores de riesgo, no para infectarse, porque todos se infectan igual o se pueden infectar igual, pero sí para evolucionar de una manera más grave, con una mortalidad asociada mayor.
Ya hablábamos que la mortalidad asociada puede ser del 1% a nivel global, pero en las unidades de cuidados intensivos puede ser hasta por arriba del 80%. 8 de cada 10 pacientes que se intuban pueden fallecer en la unidad de terapia intensiva. El promedio en México actualmente es que son aproximadamente casi 7 de cada 10 pacientes que se intuban pueden fallecer. Platicábamos de cómo se contagia. Estas son las vías en un esquema muy simple. El individuo infectado expulsa gotas, que son las que se demuestran aquí. Esas gotas llegan a un individuo susceptible, o bien pueden ser las microgotas a través de la vía aérea, puede ser por contacto directo porque se dieron la mano y por eso es que se enfatiza tanto, o a través de contacto indirecto. Alguien que llega a un hotel que supone limpio y que nada más le acomodaron la almohada y le quitaron las arrugas y le dejaron la del huésped previo, y resulta que el huésped previo pues durmió ahí, estornudeó, tosió, y etcétera, y es una forma de contacto indirecto. Así que es importante entender que sobre la imposibilidad de detener un tsunami. Me llama mucho la atención en los comentarios que oímos continuamente de comentaristas que tienen más o menos información, más o menos educación, que de repente casi todos se transforman en avesados epidemiólogos y especialistas en salud pública. Y se critica con, yo diría que con bastante ligereza lo que se hace. Ayer oí apenas a un comentarista que decía, pero llevamos de 10,000 muertos. ¿Qué son 10,000 muertos? El Auditorio Nacional lleno tiene 10,000 personas. Esos son 10,000 muertos. En un tono como diciendo, ¿qué fracaso hemos tenido con nuestras medidas? Y lo que pasa es que no se dimensiona el tamaño del animal, del demonio con el que estamos contendiendo. Estados Unidos tiene más de 100,000 muertos. Es una sociedad que no tiene el mejor de los sistemas de salud, pero no es malo su sistema de salud. Tiene muchas más camas de terapia intensiva que nosotros, más especialistas, más infraestructura, y se vio rebasado en algunas ciudades por completo. Lo mismo le pasó a Italia, que tenía más camas por habitantes que Estados Unidos, en la zona donde se afectó más. Y lo mismo le pasó a Madrid y a Francia. Entonces, tenemos que medir que el monstruo con el que estamos lidiando es algo extraordinariamente difícil de contender. Y que no vamos a tener un final feliz de ninguna manera. Lo que no quiere decir que necesariamente se hagan malas cosas. El objetivo para atender un problema de este tipo es básicamente administrar los riesgos. Tratar de limitarlos y tratar como objetivo central de tener suficiencia para poder darle respuesta a lo que necesita la gente cuando está enferma y se está sintiendo mal porque le falta el aire, porque se está ahogando, porque siente que se va a morir, tiene que tener una cama en el hospital que le puedan ofrecer oxígeno y, si es necesario, un apoyo ventilatorio mecánico. Y en ese sentido, también debo decir que fue casi como la multiplicación de los peces lo que han hecho aquí, porque veníamos de un sistema que estaba verdaderamente depauperado. Si no se hubiera hecho esta remodelación de hospitales que se hizo, estaríamos ahorita en una situación verdaderamente desastrosa. Y debo también enfatizar que todas las áreas del servicio público y la gestión política, desde la agricultura hasta los zoológicos, tienen responsabilidades. Y tendrían que haber estado atentos a lo que ocurría desde enero, como ciertamente lo estuvo salud. Es mi impresión que todas las demás áreas del Estado, aquí en México y en la mayoría de los países, ellos piensan en una epidemia y piensan en salud. Y es salud el que lo tiene que atender, cuando el tema es de economía, de hacienda, de comunicaciones, de todos los sectores, porque ustedes lo están viendo ahora con lo que estamos viviendo, pues en todas partes. Entonces, un tema fundamental para atenderlo es la comunicación,
El público tiene que saber qué es lo que pasa, pero lo tiene que saber con serenidad, tiene que saber que se va a morir la gente y tiene que irse dando la información con transparencia. Y es uno de los puntos en donde se rompe la comunicación con mucha facilidad, porque es muy difícil ser explícito en muchos temas. ¿Qué se considera un caso para el punto de vista del reporte epidemiológico? Un caso es un paciente que tiene un cuadro clínico de COVID y que tiene la prueba positiva. Si no tiene la prueba positiva, aunque yo crea que tiene COVID y lo trate como COVID, no cuenta para la estadística oficial. Y esto es real aquí y en Estados Unidos y en todas partes del mundo. Es la recomendación para cuantificar casos. Depende entonces, por un lado, de que haya disponibilidad de pruebas, y ese es otro tema que podemos ver más adelante. Establecer un sistema de vigilancia a través de pruebas o de modelos matemáticos y de control, establecer medidas de salud pública y de atención médica, y eventualmente poder establecer una preparación estratégica para prevenir lo que viene, porque tenemos que entender además que hoy estamos en el principio. Esto no se acaba en 2 meses ni en 3 meses. ¿De dónde venimos? En esta gráfica se demuestra la capacidad de camas de terapia intensiva para los países miembros de la Organización de Desarrollo Económico, la OCDE. Adivinen ustedes quién está en el último lugar. México. México por abajo de Chile, México por abajo de Irlanda, México por abajo de Hungría, en número de camas de terapia intensiva. Y podríamos repasar cada uno de los temas de la infraestructura en salud en México, y en todos estamos en el penúltimo o en el último lugar. De ahí veníamos para contender con un problema como el que estamos contendiendo. Entonces, un sistema de salud con déficits en todas las áreas, con mantenimiento y conservación inexistentes. Ustedes lo veían seguramente cuando llegaban a ir a algún hospital, incluso en los institutos nacionales de salud, el estado de los elevadores, por poner un ejemplo. Porque nadie más puede tener acceso a ver cómo están los ventiladores o cómo están los quirófanos o cómo están. Pero lo que se ve, a todos lados falta mantenimiento. Insuficiencia presupuestal, insuficiencia de recursos humanos y de equipamiento. Y esto nos cae en esta situación, en un proceso de cambio de administración y un cambio radical del sistema de salud. Exactamente en medio, ahí tenemos que contender con la epidemia. Y en función de este contexto, tenemos que entender lo que ha armado la Secretaría de Salud, jalando, yo diría que casi arrastrando a la Secretaría de Hacienda y de Economía y del Trabajo, para que vayan dando suficiencia en todo. A mí me consta que meses atrás se pidieron ventiladores, se pidieron equipos de protección. Las compras se hicieron en el último momento y no las hacía Salud directamente las compras. ¿Qué trata de hacer la gestión de la epidemia? Bueno, ustedes ven esta gráfica en donde la curva azul es lo que representa una transmisión de una epidemia fuera de control. Abajo es el tiempo, arriba es el número de casos. Una epidemia sin control pues ocurre rápidamente, ocasiona un altísimo número de infectados, de muertos, satura, acaba el sistema en ese momento y cae y se acaba en un determinado tiempo. No queremos que ocurra esto porque tenemos un sistema de salud insuficiente. De entrada era insuficiente. Ahora con esta carga adicional pues es un problema. Entonces se decidió con antelación modificar nuestro aparato hospitalario y los institutos y muchos hospitales generales y de especialidades se transformaron en hospitales para atender el problema del COVID, para poder recibir a los pacientes que llegan y llegan y llegan, a pesar de que la morbilidad asociada, ya lo señalábamos, en menos del 15% ocasionan problemas graves y menos del 5% van a requerir terapia intensiva.
pero es un gran número de infectados el que tenemos. Entonces lo que buscamos o lo que se busca en salud pública es decir, bueno, no quiero esta curva azul y ojalá que me pueda tocar una curva como la roja. Entendamos que el área de cada una de las curvas es la misma. Ocurre el mismo número de infectados, pero ocurren en tiempos diferentes. Aquí da tiempo de ir atendiendo a los pacientes y de ir gestionando su tratamiento, darlos de alta y llegan los nuevos, y así por un periodo que se puede extender y que en sentido estricto es muy difícil de decir con exactitud, esto va a acabar el 21 de junio. Imposible. De repente nos equivocamos y nos comprometemos a decir, bueno, pues a lo mejor va a ser para la tercera semana de junio que esto va a empezar a disminuir. Pero es imposible determinarlo con exactitud. Las fórmulas matemáticas y los modelos los usamos para tratar de aprender una realidad que es extraordinariamente compleja. Estamos hablando de un virus que tiene un comportamiento de persona a persona, cómo se comporta la población. Hoy tenemos una población en la Ciudad de México que está harta del confinamiento, que ya quiere salir, que se le cuecen las habas por ir a ver un escaparate o, en una altísima proporción, ir a buscar su comida. Porque este ha sido, yo creo, un terrible error, no sé, ustedes son los expertos, en términos de no haber proporcionado despensas, haber creado sitios para alimentar a la gente, comedores, en muchas zonas del área conurbada de la Ciudad de México y en la Ciudad de México. Pero bueno, estamos hablando de, entiendo también, una ciudad de 20 millones con su área conurbada. El punto es que lo que buscamos con las medidas de contención, que ya las vimos y son las únicas, la distancia, la higiene, el cubrebocas, el escrutinio propio, y si estoy infectado no me muevo de mi casa, no salgo porque no quiero contagiar a los otros. Esto implica una responsabilidad social, yo diría que bastante avanzada, en donde no sé qué tan bien estemos nosotros. Los asiáticos lo han asimilado muy bien y lo manejan muy bien, son muy responsables en relación a los otros. Y bueno, entonces lo que se busca es algún tipo de curva entre la azul y la roja. Y a esto se llama aplanar la curva. No tener esta curva azul, tenerla más hacia abajo, es aplanarla. No quiere decir que se comporte como la línea negra aquí punteada. Eso no existe en ningún lado. Y creo que es un concepto no demasiado difícil de entender. Empero, la situación se presentó de esta manera. Este es el principio de marzo. 500,000 de casos después de apenas 2 meses de evolución de la epidemia. 500,000 de casos en el mundo y todavía no llegamos a los 6 meses y estamos ya mucho más allá en los números. Pero déjenme volver un poco a la vigilancia y en dónde estamos en México. México tiene un sistema de vigilancia con deficiencias, por más que algunos exsecretarios digan que era la maravilla cuando ellos estaban, lo veían desde su escritorio básicamente. Ustedes tienen ahí las semanas epidemiológicas 11, 12 y 13 y tienen el reporte de casos de infecciones respiratorias agudas en la primera columna. 585,000, 534,000, 641,000. Este es 2020. 2019 tienen estas cifras que ciertamente son diferentes a las que ven ustedes en 2020. Son menores, por lo menos la semana 11 y la semana 13. Ven ustedes la mediana de 2015 a 2019. El número de casos que se reportó en promedio en esas semanas los 5 años previos. Y vean ustedes la semana 13 al final. La tendencia ya era, estamos de bajada con las infecciones respiratorias, se está yendo influenza ya, está desapareciendo, así que 485,000 casos. Y ocurren en esta semana, contra todas las tendencias, casi 650,000 casos. Casi 150,000 casos en exceso a lo que esperábamos.
Esta es una medida de la extensión de la infección a través de la vigilancia de infecciones respiratorias agudas del COVID para esa época. Necesariamente, quizás no lo eran todos, pero contra la tendencia tuvimos 150,000 casos nuevos. Lo vemos aquí en esta gráfica de una manera posiblemente más evidente. Vean, la línea roja es el número de casos en 2020 contra la semana previa y el promedio. Ahora, ¿qué viene? Este es un modelo que recientemente me compartió un matemático colega del Instituto de Matemáticas Avanzadas. Han hecho todos los grupos de matemáticos y estadísticos, hacen modelos. Con él hemos trabajado desde el principio y muy acertadamente determinó cuándo íbamos a empezar a tener la transmisión acelerada en México. Y ahora este es un cálculo en donde él supone que estamos quizás para tener una declinación muy evidente para mediados de junio. Pero esto depende, y entendamos que este es un fenómeno vivo, no son números inertes. Estos son transmisiones que dependen de la movilidad de la gente. El 10 de mayo tuvo un impacto en esta curva. Se movió más la gente, se va para arriba la transmisión 10 días después. El aviso de que se va a acabar la sana distancia, se mueve más la gente, va a tener impactos. Y los va a ir teniendo. Y es irremediable, y así es como hay que lidiar con la realidad. La Ciudad de México tiene 20 millones y se parece mucho a la ciudad de Wuhan en su extensión y pues el número de habitantes, en su densidad poblacional. Si en 2 meses, como ya ocurrió, se contagian 2 millones, pues estamos teniendo un altísimo número de infecciones, el 5% nada más. Estamos hablando de 17,500 casos graves y requieren hospitalización, 17,500 internamientos, que son como 9,000, casi 9,000 casos mensuales con requerimientos de oxígeno, y esto es lo que satura los hospitales. Y es el que se asocia a una muy alta mortalidad por diferentes motivos. Desde luego por la gravedad de la infección. Hoy estamos cerca de tener 100,000 casos confirmados acumulados. Lo que vigila salud son los casos graves. Finalmente son los que importa conocer, porque lo que nos interesa es dar suficiencia hospitalaria a estos pacientes graves. Conocer cuál es el total exacto del número de infectados en el país puede ser interesante, pero en términos prácticos lo que nos interesa saber es cuántos infectados graves estamos teniendo. Ahora, muchos problemas, tenemos más de 10,000 muertos, ayer se informaron más de 10,000 muertos, más de 10,500, una letalidad de más del 10.5%, es alta, pero es alta porque el número de muertos es bastante duro, aunque tiene problemas también. Pero estamos analizándolo en función nada más de los pacientes más graves. Si calculáramos el total de la infección, pues tendríamos que multiplicar esos 90,000 a lo mejor por un factor de 10 o por un factor de 20, etc. Y la letalidad sería mucho más baja. Hablemos un poco de las dificultades del diagnóstico, porque también se hace crítica, pero ¿cómo no es posible que se diagnostiquen todos correctamente? Esa es la forma en que se hace la prueba de diagnóstico que se requiere para confirmar un caso. Llega un paciente que requiere la prueba, vean ustedes, la imagen es pequeña, no sé si puedan ver, como el técnico que tiene que estar correctamente protegido, porque este es un procedimiento que lo expone a concentraciones de gotas muy altas de un paciente potencialmente infectado, tiene que meter propiamente un estilete, un hisopo, que tiene que ir por uno de los orificios nasales, a través de los cornetes, y hasta tocar la faringe en la base del cráneo, por adentro de las vías respiratorias. Lo tiene que rotar, lo tiene que sacar, lo guarda en un tubo y a continuación vuelve a repetir la maniobra a través de la boca. No es una prueba fácil de hacer. Es una prueba además que per se el método da máximo de sensibilidad del 80%. 1 de cada 5 se pierde
es un falso negativo. Eso y otros factores como llega un paciente que falleció al entrar al servicio de urgencias y tenía claramente un cuadro de COVID, pero no se confirma porque pues en una gente que ya falleció, ¿para qué? Que apenas tenemos pruebas para los que están vivos, pues no le hacemos. O fallece y venía de Jiquilpan, porque en Jiquilpan se le detectó la infección, lo mandaron al Hospital General de la Ciudad de México, llega al Hospital General de la Ciudad de México y está internado una semana y fallece y lo trata de reportar el servicio de epidemiología. Dice, no, tú no lo puedes reportar porque este es un caso que ya se detectó en Jiquilpan. Lo tiene que informar Jiquilpan. Y empieza el vericueto administrativo. Y toda esta explicación se las traigo a colación un poco para que veamos que no se trata nada más de sumar y reportar, que es un poco lo que implican cuando se hacen algunos comentarios, algunos comentaristas. Les decía que estamos empezando. Este es un cálculo que hace MIT para los próximos meses y el próximo año de cómo vienen las epidemias. Es una serie sucesiva de brotes epidémicos para los que difícilmente tenemos un marcador correcto. El mejor marcador para esto va a ser la demanda hospitalaria. Yo pongo mi semáforo en verde y digo todo el mundo regresa a trabajar, a todo dar, porque ya la unidad de cuidados intensivos del 80% de los hospitales está a la mitad de los casos. Ya bajó la demanda hospitalaria. Muy bien. Y me estoy así 8 semanas, al cabo de las cuales empiezan a aparecer los casos nuevamente. Porque recordemos que el total de la población no tiene anticuerpos y que la experiencia que estamos teniendo apenas va aconteciendo para una proporción muy pequeña en términos de porcentaje de la población total. Entonces sigue habiendo un gran número de susceptibles que son los que van a ser infectados en estas olas sucesivas de epidemias hasta noviembre de 2021 y más allá si no tenemos antes una vacuna. Este es el panorama de hoy con el número de casos que reportan diariamente, todo el globo. Vale la pena destacar que tenemos la inmensa incógnita de lo que está pasando en África. Y todo esto, desde luego, da los enlaces necesarios para que el virus que apareció en Asia, que brincó a tener un epicentro en Italia claramente, que se distribuyó ampliamente en la zona y que brincó al continente americano con un epicentro en Estados Unidos, que ahora se traslada. Brasil es hoy el tercer país con más casos en el escenario global y va para ser el primero quizás, desafortunadamente. Y de aquí pues va a volver nuevamente a África y de África va a viajar al sureste asiático y del sureste asiático acaso reinicie nuevamente en Asia y va a estar circulando el virus una y otra vez mientras no tengamos una inmunidad de manada, lo que se describe de esta manera, que como manada, como especie, tengamos un 75-80% de las personas en el globo infectados para que la transmisión del virus se detenga y no siga siendo efectiva. Es una gráfica nada más para destacar el crecimiento de Brasil, que es la primera línea, luego viene Perú, luego viene México, en niveles parecidos los de Chile, etcétera, para medir un poco la magnitud de la epidemia. La vigilancia entonces se estableció en base a un sistema de influenza, entendiendo, y yo creo que fue correcto, aclaro que yo no tengo nada que ver con el sector salud como parte de pues, los trabajadores de ahí, pero creo que acertadamente decidieron no hacer el intento por dar un seguimiento a los casos, porque teníamos, a diferencia de lo que ocurrió en Nueva Zelanda o lo que pudo haber ocurrido en Japón o en Corea del Sur, México tuvo muchísimos puntos de entrada de la epidemia, Cancún,
Tijuana, Ciudad Juárez, la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, donde llegaron gentes de todas partes del mundo y se establecieron diferentes epidemias a lo largo del país. Y no tenemos la infraestructura para poder decir, a ver, los primeros casos, prueba todos, seguimos a los contactos, aislamientos, porque no tenemos la capacidad operativa para hacerlo. Requiere un ejército de trabajadores poder hacer eso, o una organización ciudadana también particular como puede tener la Alemania. No lo tenemos. Entonces se decidió hacer un modelaje matemático que permitió correctamente decir, a partir de ahora empezamos el entrenamiento con higiene y educación, etiqueta respiratoria, distancia paulatinamente, suspensión de actividades, cubrebocas. Todo eso se ha venido implementando y ha modificado la curva de la epidemia. El proceso de reconversión hospitalaria, insuficiente seguramente, pero un éxito mayor en términos de lo que estamos viendo, en donde sí vemos con el sistema con el agua al cuello, pero también debo decir que sigue respirando. México es un país muy completo. Este es un análisis por municipios de acuerdo a su grado de vulnerabilidad. Esto lo publicó el Instituto de Geografía y lo está actualizando continuamente con datos de salud, de economía, de número de población, de habitantes, de desarrollo social, etcétera. Y a esto ahora lo tenemos también integrado de una manera similar en función de que no haya que no haya infecciones reportadas, y son los que les dieron el nombre de municipios de la esperanza, o lo son por lo menos del desconocimiento, en virtud de que igual podría haber casos que no los reportaron. Y en realidad el abordaje no es tampoco demasiado complicado. No tenemos que tener un sistema demasiado complejo. Para protegernos contra el COVID-19, distancia física es fundamental. Platicaba con un amigo, mi maestro de hecho, en Estados Unidos, y ¿cómo hubiéramos podido detener esto? Que la transmisión actualmente fuera ninguna, y los efectos que estamos viendo hoy. Tendríamos que haber parado el lockdown para todo el mundo durante 5 semanas, en enero. Señores, viene grave, paren sus actividades, se encierran en su casa 5 semanas y se acaba. Quizás establecer sistemas de vigilancia muy estrictos, ciertamente áreas de contención, vigilancia, disminución de vigilancia de viajeros, una serie de medidas, pero eso es ciertamente imposible de hacer. Pero el hecho es que la distancia es lo que evita que se transmita el virus de una persona a otra. Las máscaras, discutidas algún tiempo, son bastante efectivas, utilizadas correctamente, junto con las medidas de higiene y todo el procedimiento de distancia física y protección de los ojos. Entonces, funcionando esto, podemos volver a tener actividades. Pero tenemos que respetar estas medidas y tenemos que entender que los 2 meses y medio previos ha sido un programa de entrenamiento intensivo sobre esto. No todo se puede resolver en base a un cierre de actividades, porque tenemos una economía que está pues pulverizándose. Ustedes son los que saben de eso. Pero si yo platico con alguien en la calle y le digo, oye, ¿tú por qué andas por aquí? No, a mí el COVID me vale sombrero. Yo tengo que llevar comida a mi casa. Entonces, en este escenario, desde el señor que trabaja acomodando coches hasta las cadenas de producción que alimentan a su vez a las cadenas de Estados Unidos, todo eso ejerce una presión impresionante. Y evidentemente no hay un buen momento para regresar. No va a haber un buen momento para regresar. Quizás podremos tener peores momentos. No sé si habrá uno mejor, pero ciertamente hay que asumir algunos riesgos. Así que tenemos hoy un país en problemas. Van a crecer. Quizás el número de casos tarde todavía 3 o 4 semanas en disminuir.
No sabemos. Depende de qué tanto nos movamos. Depende de qué tan responsables seamos. Depende de qué tanto podamos entender que una pandemia, una epidemia como estas, estamos involucrados todos. El Estado, desde luego, en todas sus extensiones, la sociedad en general y los individuos. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad para evitar la transmisión, que tenemos que asumir y tenemos que cumplir. Así que, vuelvo a repetir, el desastre es inevitable y no vamos a tener buenas cuentas de ninguna manera. Tenemos que atenernos a una buena comunicación, a un buen programa de vigilancia y control, que tendrá que irse modificando y tenemos que realizar unas pruebas y no otras. Pero entendamos también, ha sido impresionante la andanada de comentarios y que si las pruebas ahora sí ya o las pruebas no. Las pruebas son extraordinariamente inexactas, las pruebas que tenemos ahora. Tan inexactas como eran las primeras pruebas que teníamos para VIH hace algunas décadas. Hoy tenemos pruebas magníficas para VIH, 99.9% de sensibilidad y especificidad. No las tenemos para COVID-19 de esta manera. Las pruebas no nos resuelven en esencia más que alguna numerología, conocer qué tantos enfermos efectivamente están infectados, detectar brotes epidémicos, algunas situaciones puntuales. Pero no hay justificación para pedir que se hagan pruebas y pruebas y más pruebas. Y de hecho, y lo he comentado en diferentes ámbitos, yo creo que es muy irresponsable, fue muy irresponsable el director de la Organización Mundial de la Salud diciendo testing, 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 sin atender a que más de la mitad de los países miembros de la Organización Mundial de la Salud no pueden hacer pruebas, porque no había y porque no las pueden pagar. Entonces, ¿dónde queda el programa? Y tenemos que tener en mente finalmente que este no es el último evento epidémico, pandémico que vamos a vivir como especie. Hemos vivido muchos. El sobresaliente fue en 1918, la influenza española, que no fue española, que causó 50 millones de muertes en el mundo. No vamos para cifras iguales en esta ocasión, pero vamos a tener muchos millones de muertos. Y tenemos que estar atentos de que esto puede repetirse. Yo me acuerdo muy bien que nos preguntaban cuando terminaba ya la pandemia de HIV. Oiga, doctor, ¿y cuánto falta para la próxima pandemia? Un día menos. Porque va a llegar, y va a llegar nuevamente inesperadamente, y ojalá que pudiéramos aprender que tenemos que establecer sistemas de vigilancia, que los países tienen que tener fondos de contingencia económicos para este tipo de problemas, aparte del FONDEM, una contingencia, un fondo económico para este tipo de problemas que son de gravedad extrema a nivel global, que la OMS tiene que tener un papel mucho más activo en tener un grupo de trabajo que puede enfrentar directamente el primer brote y medirlo con toda corrección, porque hay las herramientas, hay las capacidades. De hecho, la OTAN, y lo he comentado, lo he publicado, la OMS tendría que tener un equipo como los tiene la OTAN. La OTAN puede desplegar una fuerza de tarea de miles de efectivos en menos de 2 semanas para responder un problema en Crimea. Y despliegue ingenieros, comunicaciones, hospitales, sitios, baños, vehículos, todo. Y la OMS no lo puede hacer para una epidemia. Tendría que ser incluso mejor. Y habría que hacer la gestión para que México llevara esto realmente a Naciones Unidas, es decir, así es como hay que prepararnos para la próxima pandemia que va a ocurrir. Esta pandemia estaba cantada. Desde hace décadas, cuando yo iba a los congresos, los hemos oído las gentes que nos dedicamos a esto. Pero también la gente en general. Bill Gates publicó en 2015 una plática TED que habla de epidemias. Y dice, iba a venir, iba a ser un virus, iba a ser respiratorio, iba a causar millones de muertes. Esta es la última. Es una epidemia en evolución muy difícil de contener y nuestra sociedad y nuestras relaciones van a ser diferentes.
partir de ahora. Nuestra vida normal no va a ser la misma. Muchas gracias por su atención. Muchas felicidades. Pues, Mario Luis. Sí. Yo solamente quiero agradecerle a... Las horas vieron mejor esos correos, empezando por este. Bueno, este baño de realidad y de realismo, y también pues de responsabilidad, Samuel, responsabilidad intelectual y personal. Me he quedado muy impresionado por tu plática y por tu retórica y por tu manera de transmitir y comunicar este conocimiento y esta sabiduría descarnada. Ojalá y podamos seguir cercanos para intercambiar experiencias, opiniones. Y bueno, en el SUX, en el Seminario de la Cuestión Social y en el programa de Estudios del Desarrollo, pues ahí tienes tus amigos y compañeros. Muchas gracias y pues yo cedo la palabra. Gracias, Rolando. Gracias, Samuel. Me pidió Rolando que llevar esta parte de la reunión. Como ustedes saben, tenemos un tiempo para que hagan comentarios y preguntas. Para el final darle la palabra otra vez a Samuel. Y obviamente yo me sumo al azoro que genera las palabras de Samuel Ponce de León. Porque yo me quedo con dos y así inicio el dar la palabra. Esto apenas está empezando. Y creo que esa es probablemente una de las afirmaciones más duras que hemos recibido hoy, porque de alguna manera todos esperábamos que esto ya estuviera en cierta dinámica de salida, y la frase de Samuel Ponce de León es brutal en términos de lo que apenas está iniciando. Entonces, yo les pediría, ya sea vía el chat o a la manera más, digamos, más específica, vayan levantando la mano, yo doy la palabra, anoto ahorita a Álvaro Urreta. Empezamos con Álvaro, les pediría ser lo más conciso para aprovechar a Samuel. Entonces, tiene la palabra Álvaro Urreta. Tu micrófono. Estupenda participación de Samuel, y tengo dos preguntas y reflexiones. Percibimos, hoy lo confirmas, que se está descansando en esta lucha contra la pandemia en el sector salud, y la sociedad está pasiva, salvo quédate en casa y tapabocas y demás, pero no hay una participación colectiva, ni multiinstitucional, ni intersectorial y demás. En las comunidades en las que nosotros nos movemos, hemos estado en contacto con ellas, hay confusión, hay miedo, hay agresiones, hay conflictos, hay dudas, no se sabe qué pasa. Hay muchas comunidades que están diciendo que eso no existe o que es un mandato de Dios. Y entonces, bueno, la primera pregunta es, Samuel, que esto empieza, ¿qué hacer ahí para extranjeros? Y el segundo tema tiene que ver con la producción, con la agricultura, con lo que comemos. En la central de abasto, por ejemplo, donde yo estoy muy en contacto, se está vetando la venta rotativa, de manera rotativa, y la gente necesita comer porque viven al día, de vender sus verduras, sus hortalizas. Pero además hay mucho miedo, pero además son medidas a veces que se toman de manera muy rígida, a veces medio autoritaria, porque no hay un fondo, y tú nos diste ahí la idea, ¿cómo habría que tener fondos distintos, invertientes distintas, que pudieran compensar el que un productor se vaya a su casa,
y no venda ese día sus cebollas, sus zanahorias, sus jitomates, sus nopales. Esas son mis dos preguntas. Tomaríamos varios comentarios y palabras, Samuel, para que ya después alguien quiere tomar la palabra. Si alguien la ve, me ayuda diciéndome, porque en la pantalla yo no veo a todos. ¿Alguien quiere tomar la palabra? No. Bueno, Ahí está. Héctor. Fernández Varela quería comentar algo y Alicia Sicardi también. Bueno, entonces tiene la palabra Fernández Varela y después Alicia Sicardi. Por favor, Héctor. Tu micrófono, Héctor. No se le oye, Héctor. El micrófono. Bueno, ¿se me oye ya? Ya. ¿Se me oye? Sí, no, simplemente era para felicitar a Samuel, porque yo creo que fue una explicación muy clara y sobre todo con el uso de un lenguaje pues muy aprovechable para cualquiera, de tal manera que creo que esto debe de darse con más frecuencia para que haya mucho más gente que entienda estas cosas, sobre todo, como dijo Samuel al principio, los comunicadores que ahora se sienten expertos en epidemiología. Muchas felicidades, Samuel. Muchas gracias, Héctor. Alicia Sicardi, por favor. Sí, bueno, muchas gracias, Samuel, por la exposición muy clara y muy buena para nosotros, para lo que estamos tratando de estudiar desde las ciencias sociales, cuáles son los efectos que puede tener la pandemia. Y bueno, lo que te quería preguntar es en torno a si no habría que empezar ya a definir medidas que sean diferenciadas para ciertas zonas de la ciudad. Efectivamente, tenemos el mismo tamaño que otras ciudades del mundo, pero esta es una ciudad con muchísimas, muy grandes desigualdades y ya está visto que está concentrado en el oriente de la ciudad, ¿no? El mayor número de casos. Iztapalapa y Gustavo Amadero están en una situación muy difícil. Entonces, el quédate en casa, en una casa donde el tamaño de la casa es muy reducido y el número de miembros de familia es muy alto, es muy difícil. Hemos tenido algunas entrevistas con la delegada, con la alcaldesa, con Clara, y cómo le dice a la gente que se quede en la casa cuando no tiene las condiciones básicas, y cómo hacemos con lávate las manos todo el tiempo, cuando en Iztapalapa todos sabemos que el agua no llega en situaciones normales, mucho menos ahorita que hay una gran demanda de agua en toda la ciudad. Y está comprando agua. La alcaldía está comprando pipas de agua de otras zonas porque no puede sacar lo que hay en las tuberías para ponerlo en las pipas para dárselo a aquellos que nunca tienen. Entonces yo no sé si no habría que empezar a trabajar de manera diferenciada a nivel de las alcaldías y de los municipios. Del lado Nesa, Chalco, es lo mismo, ¿no? Digo, Ecatepec es el peor de todos. Entonces me gustaría saber si ustedes están pensando en cómo se podría trabajar en esas zonas. Gracias, Alicia. ¿Alguien más? Si alguien lo ve, por favor avísenme. Si alguien más levantó la mano. Tonatiu. Tonatiu, por favor. Gracias, Samuel. Muy importante y valiosa la presentación, le agradezco mucho. Pero estoy pensando en acciones preventivas. No tengo certeza de la información, pero parece que Vietnam hizo estrategias de prevención, por ejemplo, utilizando cubrebocas de manera muy temprana. Y la pregunta sería una hipótesis fantástica, pero ¿qué pasaría si el día de mañana toda la población tiene plena disponibilidad a mascarillas N95 y guantes al salir a la calle? ¿Sería esto útil, importante? ¿Cuánto impactaría? Estoy pensando en iniciativas de carácter preventivo un poco de carácter material, más directo a las personas que pudieran ayudar. ¿Este tipo de estrategias tiene sentido? Gracias, Tonatiu.
En el chat hay dos preguntas. Una de Cristóbal Ortega, que no sé si está ahí, pero si no leo su pregunta. ¿Cuál sería la estrategia más propicia en la cual una urbe como la Ciudad de México puede regresar a la nueva normalidad? Y también en el chat está una pregunta de Alejandra Delgado, que dice, nadie menciona el estado de nuestros sistemas inmunológicos frente al virus. ¿No juega un papel importante? ¿No sería útil sugerir que la gente se ocupe de ello? Esas son dos preguntas que están en el chat para Samuel. ¿Alguien más quiere un comentario? Le damos la palabra a Samuel. Ustedes díganme. Si no hay nadie más, que haga... Paulette. Paulette Dieterland, por favor. Buenas noches, tardes, noches, Samuel. Mil gracias por tu presentación, que nos has dejado fríos. Mi pregunta tiene que ver con la politización que se está haciendo de toda la pandemia. Te lo voy a decir de esta manera. Ahorita, por ejemplo, López-Gatell ha conseguido tener un impacto en la sociedad maravilloso. Es decir, ¿qué diferencia? ¿Tus datos son los que nos están manejando en la Secretaría de Salud? ¿O crees que hay otros datos, ahora sí como dice el presidente? No sé si me oíste. Sí, sí. Sí. Bien, pidió la palabra José Casar. Gracias, Mario Luis. Muchísimas felicidades, Samuel. Creo que es un llamado a la responsabilidad de todos y además, sobre todo a la responsabilidad comunicativa, ¿no? Porque las cosas que oye uno por ahí, no solo de los comunicadores, sino de la gente común y corriente, son las teorías más enloquecidas. En fin, ¿no? Y yo quería hacer una pregunta que tiene que ver con algunas investigaciones que me han hecho llegar gente cercana que se dedica a estas cosas, en términos de metaanálisis de la capacidad de resistencia de distintas poblaciones a este virus. Sabemos que no hay anticuerpos específicos para el coronavirus, pero también hay alguna evidencia que muestra que países que tienen una larga historia de esquemas generales de vacunación, en particular contra la tuberculosis, han tenido tasas de transmisión más bajas. ¿Hay algo cierto en esto? Gracias, José. ¿Hay alguien más? Sí, Casio, por favor. Sí, Samuel, muy específico. Quiero agradecerte mucho. Fue muy revelador, muy impresionante lo que escuchamos. Yo te quiero comentar, en ánimo de buscar soluciones, que estoy trabajando en una cuestión latinoamericana sobre el tema. Y la experiencia de México en bancos de alimentos es extraordinariamente interesante y de hecho está siendo adoptada y estudiada en otros países. Creo que activar los bancos de alimentos que en México existen y muy importantes puede ser un mecanismo muy rápido a llevar auxilio alimentario a población que, como se ve por lo que estás tú mostrando, pronto lo va a necesitar. Hay muchas experiencias, creo que las mexicanas son de las buenas, pero en Argentina hay una cosa que se llama ollas familiares, en Colombia existen comedores familiares, hay toda una red de experiencias latinoamericanas con las cuales yo estoy en contacto, que puede ser útil para desarrollar estrategias, sobre todo, como decía Alicia, en zonas muy necesitadas que pronto van a tener el impacto en toda su fuerza. Hay otras cosas que quería preguntar, pero en obvio de tiempo yo aquí termino y te agradezco mucho esta muy reveladora y muy interesante exposición. ¿Alguien más? Yo, Fernando. Es que no te veo, Fernando. ¿Dónde estás, Fernando? Ya estás ahí, Fernando. Bien, ahí voy. Mira, yo lo que quisiera preguntar es ¿hasta qué punto son válidas las comparaciones de contagios y muertes entre países, dado que el mecanismo de transmisión implica relaciones sociales cara a cara? Por ejemplo,
Sabemos que los japoneses no se dan ni la mano. A distancia hacen una venia. Sabemos que los japoneses al entrar a la casa dejan los zapatos que traían fuera de la casa y se ponen chanclas para andar en la casa. Pero se las cambian también cuando van al baño. Entonces hay una serie de costumbres sociales y de relaciones cara a cara que son diferentes entre países, lo que a mí me provoca dudas respecto a la pertinencia, la validez de hacer comparaciones y decir, bueno, en este país hubo tantos muertos. Es uno de los factores, porque el otro factor claramente es el estado del sistema de salud, la cantidad de personal médico y paramédico disponible, incluso la distribución de lo que aprendí que se llama comorbilidades entre países es distinto. Entonces, las comparaciones se me hace muy difícil de entender para qué sirve. Y la pregunta sería, bueno, ¿qué piensas, Samuel? Y muchas gracias. Realmente ha sido una plática estrujante, pero maravillosa, porque nos ha puesto los pies en la tierra. Muy bien, tengo a la maestra Griselda Gutiérrez que levantó la mano. Por favor, maestra. Sí, cómo no. Bueno, me sumo al reconocimiento que los demás escuchas han expresado al doctor Samuel por este sano realismo que nos comparte, que me parece que es clave para encarar una problemática de estas dimensiones. Hay un punto en particular, habría muchos también, por supuesto, pero me quiero centrar en uno. Uno de los aspectos en que se hace énfasis como estrategia para encarar esta problemática es la de la comunicación. Lamentablemente, el ruido que hay a nivel mediático hace que mensajes que parecieran sustentados, claros, etcétera, por parte de las autoridades y los voceros, estuviesen expuestos a todos los manejos confundentes a que nos hemos enfrentado todas estas semanas. Y para el público en general es fundamental el que haya mensajes claros, porque entre otras cosas la interpretación suele ser literal. Y yo lo que pienso es que sería fundamental hacer una suerte de ajuste y corrección en esa línea de comunicación, en esa política de comunicación, porque el hecho de que se haya señalado que el 1 de junio se terminaba la sana distancia, se interpreta literal. Y las escenas que estamos viendo en la vía pública, en el metro, así lo leyeron. Se acabó la sana distancia. De manera que el repunte que esto va a representar en días próximos es verdaderamente alarmante. ¿No sería conveniente en ese sentido hacer una corrección pública y volver a enfatizar la relevancia precisamente de ese aspecto, el de mantener la sana distancia, aunque como bien señaló Samuel, no hay un momento ideal para retomar las actividades? Bueno, se están reiniciando. Pues entonces tiene que haber una política de comunicación clara y contundente. Gracias. Gracias. Si no hubiera otro comentario, le daríamos la palabra a nuestro ponente. Por favor, Guadalupe Valencia, por favor, qué gusto verte. Guadalupe, tienes la palabra. El micrófono. Micrófono. Algunos autores, algunos analistas han llamado la atención de la disyuntiva, la tensión terrible entre lo que llaman la bolsa o la vida. Esto es la vida o la economía. Parece que estamos llegando a un momento donde tendremos que elegir, pero no todos pueden, como bien lo señaló la doctora Sicardi,
elegir el cuidado de la integralidad de la persona y de la vida. Y en ese sentido, creo que es urgente que ideemos formas de solidaridad social que conduzcan a que más compatriotas puedan realmente guardarse con menos costos y sin hambre, con alguna despensa en casa. Creo que podríamos hacerlo como universitarios, planear algunas acciones que pudiesen, si no solucionar el problema, coadyuvar a que esta disyuntiva sea menos terrible de lo que aparece. Muchas gracias y felicito muchísimo al doctor Samuel Ponce de León. Siempre es un placer escucharlo y siempre hay muchos aprendizajes cuando uno tiene esta maravillosa oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Lupita. ¿Alguien más sin la palabra? Si no, le daríamos la palabra a Samuel. Yo tengo más una pregunta. Algunas gentes están buscando afanosamente una prueba de COVID para ver si ya les dio, y en ese sentido, este supuesto de que generan anticuerpos y tienen menor riesgo. Según entendí, no hay evidencia de que no puede ser, digamos, recurrente el contagio, incluso con aquellos que ya lo tuvieron una sola vez. Dicho eso, Samuel, tienes comentario, nuevamente agradeciéndote muchísimo que estés en el seminario y adelantando lo que dice el doctor Cordera. Eres invitado permanente a este seminario, así que seguramente te tendremos otra vez. Samuel, por favor. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por su interés, por sus preguntas y por sus muy amables comentarios. Vamos a empezar, es una lista larga. Ciertamente sí faltó esta interacción entre los otros sectores con el sector salud. Siento que se quedaron pasmados los demás secretarios y secretarias viendo qué era lo que pasaba, volteando a ver qué era lo que iba a decir López-Gatell cuando ellos tenían que estar atendiendo problemas que estaban ya en su escritorio pero no se habían visto. Esto es desafortunado, es un aprendizaje que tendremos que tener. Desafortunadamente hay patrones y hay guías y hay reglas y hay algoritmos de cómo responder en cualquier país a una pandemia, pero no los habían leído aquí y no los habían leído en otros países también. Esto es desafortunado. Ojalá que lo aprendamos para después y que lo guardemos en nuestra memoria. Ciertamente la producción de comida y los problemas que hay en los centros de distribución de alimentos, desde luego los vegetales, que es un tema pues, particularmente complicado por el sistema de producción. Es todo un tema que va más allá incluso de esto. Apenas salió y platicaba con el director de Salud Pública sobre una publicación que salió en The Lancet sobre dieta y calentamiento global. Cómo la dieta tiene un gran impacto sobre el efecto climático y cómo tendríamos que modificar nuestros patrones de dieta. Por tocar nada más el tema de, efectivamente, la producción de comida y la venta es complicadísimo. ¿Qué hacer? Pues bueno, no es mi terreno esto, pero evidentemente lo primero que piensa uno es que tendrían que estos comedores sociales, estos bancos de alimentos, como nos señalaban, están ya siendo activados propiamente, porque vamos a tener varios de estos episodios y la gente va a tener que dejar de movilizarse, o tendría que dejar de movilizarse, y que tengan la opción de hacerlo en virtud de que tiene por lo menos resuelto los siguientes días de alimentos, o puede ir a algún lado a comer, o algo así. Intervenciones a la medida, digamos, por zonas y por alcaldías. Bueno, es de hecho lo que se trata de hacer actualmente. El problema es que no tenemos un menú amplio de intervenciones. Para todos es lo mismo. Es distancia, es higiene, son cubrebocas y le paramos de contar porque no hay ninguna otra cosa. Pues esto es factible de hacer efectivamente en las lomas de Chapultepec. Es muy cómodo guardar la sana distancia y no es lo mismo en Iztapalapa o en Milpalta. Entonces hay realidades inescapables en donde alguien vive en un cuarto de 3 por
4 y viven ahí 6 personas. Entonces, tendría que haber mensajes quizás muy articulados para ellos, pero la realidad es desafortunadamente, no sé, yo soy médico y no tendría muchas recetas para esto, desafortunadamente. Sí se trata de hacer un análisis muy diferenciado. Me ha parecido inteligente que el gobierno federal decidiera, bueno, ok, vamos a regresar, tú maneja tu población en tu estado, tú maneja tu población porque tú eres el que lo conoces, tú sabes cómo lo vas a medir, cómo lo vas a ajustar, si quieres o no. Ahorita la Ciudad de México está en rojo, no regresamos a actividad. Entiendo que el mensaje puede ser confuso entre que el presidente se va y que ya organiza la manifestación, y está bien, pero la Ciudad de México está en rojo. Y así nos vamos a mantener por lo menos hasta el 15 de junio. Y vamos a ver si regresamos, dependiendo de cómo esté la demanda hospitalaria, fundamentalmente. Y bueno, ya les decía, el Instituto de Geografía tiene este análisis muy detallado a nivel de municipios, también lo tiene a nivel de alcaldías, cuáles son las alcaldías con más problemas, y se pueden inferir intervenciones más o menos nuevamente a la medida. Y yo creo que es un poco el abordaje que se está tratando de hacer. Depende también de la capacidad de cada zona, de alcaldesa, alcalde, o en el caso de la Ciudad de México, la gobernadora de la Ciudad de México, o en los estados también. Cada quien decide un abordaje, si regresa a la industria, si no regresa, y insistiría yo que tampoco las opciones son muy amplias. Desde luego puede haber una gran variedad de opciones y de introducción a decir, bueno, ¿cómo regresan mis trabajadores en la zona del Bajío a la producción de automóviles? Bueno, les voy a dar 3 semanas de entrenamiento, les voy a explicar correctamente esto, voy a poner estos puestos de vigilancia aquí, etcétera, para que todo eso se vaya haciendo más factible. La experiencia de Vietnam ciertamente es algo excepcional, de los pocos países que realmente, además compartiendo una frontera muy extensa con China. Creo que China también es muy grande y las zonas que hacían frontera con Vietnam no eran las zonas del problema. Pero nuevamente aquí vamos a lo que señalaba, creo que, bueno, varios de ustedes, en términos de decir que, bueno, las sociedades son diferentes y tenemos un abordaje a muchas cosas, enfrentamos muchas cosas de manera muy particular. Yo destacaría, por ejemplo, en Vietnam, los habitantes son extraordinariamente disciplinados. Tan disciplinados que le ganaron la guerra a Estados Unidos, tan disciplinados que uno atraviesa estas calles que es un mar de motocicletas y uno dice, no, usted aviéntese y camínele por ahí. Y no, efectivamente, le caminas, mantienes tu ritmo y no hay accidentes. La gente sabe lo que hace y respeta a los demás profundamente. Hay un gran respeto en muchos de estos países, en Corea, en Vietnam, en Japón, por los otros. Y esto es lo que implica usar el cubrebocas, podríamos ampliar más todavía. El cubrebocas funciona más que nada para evitar infectar a los demás, tomando en cuenta 25% de gentes que pueden ser asintomáticos. Porque puede estar asintomático e infectar. ¿Me protege? Sí, claro, me protege. Porque si traigo unos lentes, unos gogles, y me pongo un cubrebocas que me cubre la nariz y la boca, disminuye mi riesgo de entrar en contacto con los aerosoles o con otras gotas. Me pongo una careta todavía más. Pero es una medida que habla realmente de una responsabilidad social importante. Y en ese sentido, por ejemplo, yo no entiendo la discusión que López Gatell traía contra el cubrebocas, que sí, que sí. Porque efectivamente, además es algo que tenemos que aprender a usar en México. Tenemos que aprender a usarlo bien, usarlo correctamente, porque no es para las próximas 2 semanas. Vamos a usarlo por periodos, quizás muchos. La estrategia como algo que se puede utilizar. Bueno, yo me imagino que
todos los estados en los diferentes niveles, desde los presidentes municipales, tratan de montar alguna estrategia y que sea más propicio o menos propicio, pues depende de las capacidades de cada sitio y nuevamente también del nivel cultural de las poblaciones. Efectivamente, yo también he oído, como todos ustedes, ¿no? Entrevistas o platicado con gente que dice, no, esto de la epidemia, no sé, no entiendo. No entiendo mucho, pero yo creo que el presidente se quiere ahorrar las pensiones. Entonces, por eso quiere que se mueran todos los niños. Comentarios como esos que se dan y que un poco reflejan el sentir de alguna proporción de la gente. El estado inmunológico frente al virus, ya lo comentamos, no tenemos inmunidad contra el virus. Y no hay forma de mejorar nuestra inmunidad contra el virus, a menos que tengamos la infección o a menos que tengamos una vacuna en mediano plazo. No hay otra manera. Podemos, sí, efectivamente, tomar algunos esquemas de vitaminas, dejar de fumar, hacer ejercicio, bajar de peso. Todo eso nos ayuda, pero eso no nos da una mejor inmunidad contra el virus. Es absolutamente impensable que la pandemia no se fuera a politizar. Todas las epidemias se politizan, todas. Y toda la gente imprime su ideología en sus comentarios. Esto tendría que tener desde luego el sentido común o la responsabilidad de decir, bueno, esto tiene el límite que marca el sentido común, ¿no? No voy a decir mentiras, ni voy a decir... pero oye usted, a la mitad de los comentarios, cada quien lleva el mensaje que quiere dar en relación a esto para denostar a la autoridad en salud o para denostar a la autoridad federal, y que pueden a veces o no tener razón en algunas de las críticas es diferente, porque no se hace la crítica de decir, es que esto está mal, hay que tratar de verlo en esta perspectiva, sino que realmente se hace una denostación degradante de lo que está ocurriendo. Si los datos son reales, yo creo que los datos que nos da salud todos los días son absolutamente reales. En términos de lo que ellos detectan, insisto, ellos tienen una definición, se ajustan a su definición, y esa es la definición con la que van. Ahora, ¿la definición podría mejorar si hubiera más pruebas? Pues sí, yo creo que podría mejorar un poco. Pero hay una serie de circunstancias. Ustedes leyeron seguramente el artículo de nexos de mortalidad, que es un muy buen análisis, y en donde claramente ustedes ven, y esto ha pasado no ahora con el COVID, esto pasa de décadas atrás. ¿De qué se muere la gente en México? Paro cardiorrespiratorio. Ese era el diagnóstico número 1. Paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué aparte? Ya por ahí decían, no, pues sí tuvo un infarto del miocardio relacionado a una diabetes, etc. Pero entonces la gente debería de poner infección por COVID-19, confirmada o no confirmada, pone SARS-CoV-2, pone coronavirus, pone nuevo virus, pone neumonía viral, y bueno, pues la gente que cuenta en los certificados no puede de alguna manera adivinar todo esto. Lo tendría que asumir el sistema, sí lo tendría que asumir, pero él lo que asume es lo que puede demostrar que es el número duro. Y pasa lo mismo con las muertes. Ya les platicaba yo desde Jiquilpan, o si llega muerto, o si le diagnosticaron otra cosa, porque hay médicos que hacen muy malos diagnósticos también. Hoy me estaban platicando en la mañana de alguien que vio un paciente que me dijo, no, usted no tiene nada de eso. Usted tiene algo bacteriano, tómese sus antibióticos y váyase a su casa tranquilo. En medio de la pandemia. Y esto no es raro. Entonces hacen malos diagnósticos. Entonces, todo este sistema ineficiente evidentemente esconde un número de casos que no se diagnostican y no se reportan. Y entonces, no es el total de casos, pues no es el total de casos, pero ya lo sabemos porque los sistemas de vigilancia son ineficientes en principio. Vamos a saber cuántos se murieron en esta temporada dentro de un año. Cuando INEGI nos dé las cifras correctas de la mortalidad y lo comparemos. ¿Cuántos se murieron en abril de 2020 comparado con 2019?
Se murieron 25,000 casos más. Bueno, eso es la mortalidad atribuible al COVID, posiblemente. No todo, porque también recordemos que desafortunadamente el sistema de atención a COVID se usó el sistema que tenemos para atender nuestras enfermedades habituales, apendicitis, colecistitis, tumores de mama, enfermedad cerebrovascular, infecciones de vías urinarias, úlceras en las piernas, todo eso está en suspenso, ¿eh? Y la gente se está muriendo en sus casas porque no van al COVID, al sitio para infectarse con el COVID, porque además no están. La gente que iba a nutrición ya no tiene hospital. Nutrición es un hospital solo para COVID. El INER es un hospital solo para COVID. Cardiología, fundamentalmente es un hospital solo para COVID. El Hospital General es solo para COVID. Porque si no fuera así, tendríamos a las gentes muriéndose en las calles. Entonces, bueno, sí son números muy difíciles y sí es el ambiente propicio para sembrar discordia, para sembrar confusión. Y esto es terrible porque tendría que haber una responsabilidad social mínima por parte de todos. Porque tenemos que entender que la población espera un mensaje que le deje claridad y que no lo deje desolado. Porque dicen, no, pero si el presidente dijo esto y López-Gatell dijo esto y Chertorivsky viene a decir esto y el locutor Ciro Gómez Leiva dice esto, pues yo no sé qué pasa. ¿A quién le creo? No creo nada. Me voy a la calle o me deprimo y no tiene a dónde acudir para poder decir, es que aquí sí tengo certeza. Y es fundamental para vivir, particularmente en una situación así, tener un mínimo de certezas de que esto pues eventualmente se va a poder mejorar, que va a mejorar irremediablemente porque va a haber una vacuna, porque va a haber tratamientos indudablemente. Pero esto lo tenemos que sortear con una dosis de dolor importante. Teorías enloquecidas de todas, desde luego, y muchas tienen un trasfondo también de búsqueda de llevar agua a su molino, pero pues sí, pues sí, yo me acuerdo perfectamente, me invitaron a algunas personas de alguna nacionalidad a que platicara, me dijo, no, es que aquí nosotros sabemos que Estados Unidos vino a hacer unos ejercicios militares en el mes de septiembre, y fue cerca de X lugar, y ese fue el principio de la epidemia. Y Estados Unidos dice exactamente lo contrario. Y por ahí traen 18 teorías, una entrevista con una investigadora americana, y todo es una teoría enloquecida, absolutamente. Tenemos un virus que claramente vivía tranquilamente en los murciélagos. En nuestro afán depredador llegamos a las zonas donde viven estos murciélagos, y en nuestro afán depredador nos comemos a los pangolines y molemos sus escamas para usarlas como medicinas. Y bueno, pues el virus lo traía el pangolín, el virus que había modificado su estructura para poder encontrar la llave exacta que tienen las células del cuerpo humano, es donde causa el desastre que causa. Ese es en esencia el problema. Nuestra devastación de la naturaleza, en parte. Nuestra falta de respeto a las otras especies. Resistencia de poblaciones particulares, sí hay varias teorías que pueden ser interesantes. De hecho, hay un investigador en nutrición que trabaja con antígenos de HLA que dice que las poblaciones mestizas podrían tener una mayor resistencia a este tipo de infecciones. Nada concreto, pero bueno, algo interesante que puede haber por ahí. La vacuna de BCG se mencionó, no hay mucha base para esto, y varios estudios ya, metaanálisis que no demuestran que haya sustancia en la protección de BCG. Y bueno, lo tenemos aquí en México, efectivamente tenemos ahorita una epidemia que es menos grave desde mi punto de vista de lo que ha ocurrido en otros países, pero en los otros países se aplicaba BCG y aquí también se aplica BCG. En Estados Unidos no se aplica BCG, pero en España y en Italia sí se aplica, en China se aplica BCG, entonces es variable esto.
Bancos de alimentos yo creo que es muy importante, sería una propuesta que habría que tratar de empujar con realmente a los que pueden hacer esto. Comparaciones entre países, yo creo que es importante hacerlas un poco para medir la gravedad de la situación, aunque estrictamente no son las mismas. Nos comparamos, por ejemplo, les gusta mucho comparar a México con Japón o con Canadá o con Corea del Sur, o con, somos completamente diferentes, son epidemias diferentes. Nueva Zelanda, maravilla de respuesta, con 5 millones de habitantes en una isla. Singapur también. Entonces no son situaciones comparables, y creo que no hay tampoco una receta perfecta para resolver esto, de ninguna manera. Y al final del cuento de esta pandemia, vamos a ver que casi todos los países van a tener consecuencias muy similares en términos de la mortalidad, excepto los primeros, a los que sí agarró pues de muy mala forma, muy impreparados. Y yo diría que irresponsablemente, porque como comentaba, esto estaba bastante cantado que iba a ocurrir. Comorbilidades las conocemos todos muy bien. México tiene, además de las circunstancias que ya señalábamos en términos que nos toma con una infraestructura en salud pobrísima, con un cambio administrativo y con un cambio en el sistema de salud, pues además con una población con una muy mala salud, campeones en obesidad en el mundo, subcampeones en diabetes en el mundo. Entonces, todo eso tiene que ver. Sí, la comunicación se complica y se distorsiona, y ya lo mencionaba. Yo creo que siendo el tema de la comunicación central, tendría que haber un respeto. Y es difícil, además, yo creo que para el Estado decir, oye, aquí hay límites que se tienen que respetar por el beneficio, por el bien común, por el bien de la población, no le metamos tanto ruido al asunto. Pero aquí estamos hablando de que si López-Gatell se postuló él al comité tal, que si fue él o que si fue su novia o que si por aquí, que completamente irrelevante. Y estamos metidos en esa discusión, pero con sangre casi, ¿eh? Se desgarran las vestiduras. Entonces eso realmente muy, yo diría que primitivo casi. Desde luego yo creo que sí, se acabó la jornada de sana distancia, estaba programada para determinadas fechas, quizás se debió de ajustar, no lo sé, volvería a decir, yo no creo que haya buenos momentos para regresar, y lo que sí hay es una realidad social. En el horizonte tenemos dos espectros adelante, uno es el hambre y el otro es la enfermedad, y los dos están ahí, y tendremos que atender a los dos. Y efectivamente el tema es un poco la bolsa de la vida, pues sí, así es. Pruebas de COVID para riesgo de contagio. Pues todo esto tiene que ver incluso con las fiestas de COVID que ahora están haciendo, no solo en México, en muchos lugares. Ustedes ven esta presión social por regresar, está presente en todo el mundo, y en algunos lugares con actitudes sumamente agresivas, como algunas poblaciones en Estados Unidos, que salen armados a decir, yo no quiero quedarme en la casa. Entonces, es muy difícil socialmente imponerlo. Hay países que lo han impuesto obligatoriamente. España lo puso una restricción muy dura con la policía. Hay sitios a donde tienen casi indicación de disparar a los que vean en la calle. Entonces, yo creo que no hay abordaje perfecto. Yo creo que el nuestro no ha sido tampoco perfecto, ni cercano a la perfección, pero tampoco el menos malo. Pues yo creo que con eso cubro casi todas las preguntas. Samuel, muchísimas gracias por la magnífica ponencia. Y bueno, Rolando, si quieres cerrar, decirles que el 17 de junio tenemos programado otros SUCS. Va a estar la doctora Norma Samaniego para el tema empleo y COVID. 17 de junio, miércoles a las 6, si es que los señores de Anónimos nos permiten continuar con nuestras agendas. Si no hubiera otra cosa, agradezco a todos los que están visualmente, los que nos siguen por las redes, su presencia, y a ti sobre todo, Samuel, por la excelente ponencia y por darnos este realismo y esta dimensión del reto que apenas estamos enfrentando.
Si no hubiera otra cosa, les agradezco en nombre del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo, de su seminario, su presencia nuevamente aquí en el SUCS. Buenas noches y buenas noches a todos, buenas noches. Cuídense mucho, por favor. Y tú más, Samuel, por favor, te necesitamos mucho. Muchas gracias, cuídense todos, por favor. Mucha suerte. Gracias, gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós.